Bienvenidos, queridos odontonautas, al segundo día de conferencias en la 12ª edición del Schooling Forum de Coltene. Los saluda Gabriela Lara desde COA Internacional, desde México, donde tengo el gusto de presentar al doctor Raúl Eguán Salazar, quien representará a la Universidad Autónoma de Nuevo León con el tema Diagnóstico y alternativas del tratamiento con prótesis fija. El doctor Raúl Eguán Salazar es cirujano dentista de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, especialista en prostodoncia en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cuenta con un diplomado en estudios avanzados en investigación en prótesis, implantes y biomateriales. Cuenta con un doctorado en odontología en la Universidad Internacional de Cataluña, España, coordinador de la maestría de prostodoncia, docente en la maestría de odontología restauradora y docente de pregrado de odontología en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es autor para el Journal of Prosthodontic y Journal of Prosthetic Dentistry and Revisor para las revistas científicas. Es conferencista nacional e internacional. Doctor Raúl Eguán, bienvenido. Los micrófonos son todo tuyos. Pues muchas gracias Gaby por la invitación a este evento tan importante. Bueno, para mí es un gusto y un honor poder participar y aportar un poquito a estas jornadas académicas que han organizado, pues con la mejor intención para aportar para nuestro gremio. Muy bien, pues como Gabriela le comentó, yo soy de la ciudad de Monterrey, estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León, ahí me formé como cirujano dentista, posteriormente hice el programa de prostodoncia en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y después tuve la oportunidad de estar en la Universidad Internacional de Cataluña, en Barcelona, haciendo un doctorado en odontología y bueno, continuando pues con nuestros estudios. Esta es la ciudad de donde yo soy, esta es Monterrey, ese cerro que se ve al fondo es el símbolo de nuestra ciudad. Monterrey es una ciudad industrial, aunque esta foto parezca lo contrario. Tenemos un clima bastante extremo, a veces podemos ver el cerro así, con un poco de nieve, y luego a los 5 minutos podemos ver el sol resplandeciente por la ciudad. Es una ciudad que está al norte de México, tenemos aproximadamente 5 millones de habitantes entre Monterrey y las ciudades aledañas. Tengo también el honor de dirigir la maestría de prostodoncia de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la universidad de la cual soy graduado, de mi alma mater, y bueno, estos son los alumnos que hoy en día están conmigo en el programa. Ese fue pues en nuestro último viaje antes de COVID en Chicago, en el Chicago Midwinter. Y bueno, desde luego que aparte de convivir con ellos en lo académico, pues también tenemos tiempo para otro tipo de actividades y bueno, ellos son mi segunda familia. Esta es la otra universidad donde tengo también el gusto de colaborar aquí en Monterrey, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en un programa de licenciatura que tiene pocos alumnos y eso nos da la oportunidad pues, de enseñar con un poco más de tranquilidad y de personalización en lo que al estudio se refiere. Y por último, también me gustaría presentarles pues, al equipo de trabajo con el que laboro en la clínica diariamente. Obviamente ahorita estamos pues, en espera de que pase esta pandemia o que podamos encontrar métodos que nos hagan volver a la práctica con 100% de certeza y confiabilidad para poder atender a nuestros pacientes como ellos se merecen. Y bueno, después de esta pequeña introducción, para que la gente que no me conoce sepa un poquito quién está detrás de la pantalla, vamos a empezar con el tema que nos trae el día de hoy, que es el diagnóstico y alternativas de tratamiento en prótesis fija. Vamos a hablar de conceptos modernos, de cómo ha ido cambiando y evolucionando esta parte de la prostodoncia. Y bueno, trataré pues de transmitirles un poquito los conocimientos que creo que pueden ser útiles y aplicables en el día a día en la clínica, que a final de cuentas pues es nuestro deber. Y bueno, es importante para entender hacia dónde vamos y en dónde estamos, es importante entender de dónde venimos. Y venimos de esto, venimos de preparaciones
que estaban basadas en principios de retención macromecánicos, eran preparaciones bastante complicadas. Los odontólogos de las nuevas generaciones probablemente el entrenamiento que han recibido en este tipo de preparaciones ya sea un poco más limitado. Cuando a mí me tocó estudiar, estoy hablando de los años 90, esto todavía se utilizaba pues con relativa frecuencia. Era complicado y a veces optábamos mejor por hacer una corona de recubrimiento completo, a pesar de que sabemos que es un tratamiento más invasivo, porque es una preparación más fácil de hacer. Hacer preparaciones parciales con macro retención pues es bastante complicado. Y además de eso, pues los materiales de restauración que se usaban en aquella época pues tampoco eran materiales que causaran mucha ilusión en el paciente, ¿no? Eran restauraciones metálicas, completamente artificiales y con propiedades físico-mecánicas bastante diferentes a las de los dientes naturales. Muy bien, entonces venimos de esto. El desarrollo de la industria en la odontología nos ha hecho encaminarnos hacia tratamientos más conservadores y esto ha sido posible gracias a los avances en la adhesión. La adhesión en la odontología definitivamente no es nueva, estamos hablando de un proceso que tiene pues más de 60, 70 años, buscando conseguir restauraciones que puedan mantenerse fijas en los dientes por métodos adhesivos. Obviamente en las primeras décadas había materiales y técnicas que estaban bastante limitadas en cuanto a sus resultados y no fue sino hasta finales del siglo pasado que esto explotó como algo que ya no iba a volver para atrás y que por el contrario ha ido mejorando con el paso de los años. Hoy en día tenemos adhesivos de última generación que son conocidos como adhesivos universales, pues que realmente son bastante fáciles de utilizar y que presentan la posibilidad de trabajar con diferentes filosofías de tratamiento, porque podemos hacerlo con grabado total, podemos hacerlo con grabado selectivo, podemos hacerlo con autograbado, y en la mayoría de los casos el comportamiento de estos adhesivos pues va a ser bastante predecible y bastante bueno. Entonces esto nos da la posibilidad de que pensemos hoy en día en hacer restauraciones de recubrimiento parcial con preparaciones mucho más sencillas que las que hacíamos en los años 90 o más para atrás, porque podemos tener la confianza de que los mecanismos de cementación que vayamos a usar basados en la adhesión van a resultar exitosos, no únicamente en el momento, sino que en el largo plazo también van a mantenerse con bastante confiabilidad. Si nosotros revisamos el glosario de términos prostodónticos y buscamos qué es una restauración parcial adherida, la definición que encontraremos es que es un reemplazo artificial que restaura la estructura dental perdida, rodeado o rodeada por la estructura dental remanente, y que ésta va a ser retenida por métodos adhesivos. Esto es una restauración parcial adherida y en esto es en lo que voy a tratar de basar en la presentación que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, hacia dónde vamos y en dónde estamos es sin duda en hacer preparaciones más conservadoras. Cada vez hacemos menos coronas. Definitivamente eso es algo que está en la odontología moderna y que yo creo que no se va a ir. El desarrollo no únicamente de los sistemas adhesivos, sino también de los diferentes materiales de restauración nos permiten poder hacer restauraciones parciales con confianza desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista mecánico y desde el punto de vista estético, que son los tres pilares fundamentales en los que se basa la prostodoncia. Si vemos otra definición que está publicada en un artículo del 2015 por Dietz y Sprafico, de restauración adhesiva indirecta, es una restauración parcial fabricada con resina o cerámica, la cual debe tener un asentamiento pasivo, totalmente diferente al concepto de la retención macromecánica, en donde queríamos que hubiera fricción y que cuando nosotros probábamos esas restauraciones metálicas, a veces batallábamos después para removerlas de la fricción que había entre las paredes internas de la restauración y la preparación en sí. Aquí no, aquí vamos a tener un asentamiento pasivo que es muy importante para evitar tensión interna en la cerámica o en la resina que después puede llevar a un fracaso mecánico.
Y bueno, obviamente esta va a ser cementada adhesivamente sobre una preparación con características específicas. A lo largo de la presentación voy a tratar de dejarles los conceptos más importantes para poder hacer estas preparaciones modernas para restauraciones adhesivas. Entonces, hoy en día, sin duda, estamos en la época de la odontología adhesiva y el futuro creo que sigue siendo hacia encaminarnos a todavía mejorar algunos aspectos de este tipo de odontología, pero que sin duda ya tenemos en un nivel bastante alto. ¿Cuáles son las ventajas de hacer este tipo de preparaciones adhesivas? Bueno, vamos a mejorar la adhesión con nuestras preparaciones porque vamos a buscar optimizar el corte de los primers del esmalte y de esta manera incrementar la superficie de esmalte disponible para la adhesión. Sabemos que el esmalte es el mejor tejido al que podemos adherirnos. Vamos a minimizar también la cantidad de dentina expuesta con nuestra preparación. Vamos a buscar siempre la máxima preservación del tejido dental. Y vamos a optimizar la estética gracias al diseño de planos inclinados en las líneas de terminación o en la periferia de la preparación para permitir de esta manera una mejor integración en la interfase y permitir que exista esa biomimética entre el material de restauración y la estructura dental. ¿Cuándo vamos a hacer restauraciones parciales adhesivas? Clases 2 que tengan cajuelas o cavidades muy amplias o que requieran cobertura de alguna o algunas cúspides. Pacientes que requieran la reconstrucción de sus superficies oclusales, puede ser por atrición, puede ser por erosión o por algún tipo de desgaste. O cuando tengamos necesidad de aumentar la dimensión vertical de nuestros pacientes. Y vamos a tener consideraciones especiales también cuando tengamos lesiones cervicales no cariosas o cariosas en la porción cervical. Siempre que haya pérdida de esmalte cervical, tendremos que pensar no únicamente en reconstruir ese diente, sino en que tal vez ese diente, por esa pérdida de esmalte cervical, requiera también que reforcemos esa cúspide. ¿Cuáles son las ventajas de las restauraciones parciales adhesivas? Tenemos la posibilidad de reforzar activamente la estructura dental remanente, siempre teniendo en cuenta el que vamos a realizar una preparación conservadora. Solo por el hecho de ser una restauración parcial será una preparación más conservadora. Podemos tener mejor control del sellado en cajas interproximales. Podemos tener un mejor control del punto de contacto interproximal, que sabemos que es bastante complicado de generar un punto de contacto anatómico con una resina directa, sobre todo en cajuelas amplias. Y bueno, no tendremos tampoco el problema del estrés de contracción por polimerización que tendría una resina directa. Todas estas son ventajas de la técnica indirecta. Obviamente la alta estética que nos promueven tanto los materiales cerámicos como las resinas. Y de acuerdo a su diseño, vamos a identificar diferentes tipos de restauraciones indirectas, adhesivas. Los inlays, que son restauraciones que van a estar rodeadas por estructura dental remanente. Los onlays, que son restauraciones que van a cubrir alguna o algunas cúspides. El overlay, que va a cubrir toda la cara oclusal y obviamente va a recubrir todas las cúspides. Y el bonelay, que va a cubrir la cara vestibular como si fuese una carilla y puede cubrir toda o una parte de la cara oclusal dependiendo de la afección que tenga el diente que estemos restaurando. Este bonelay va a ser bastante útil en aquellos pacientes que tengan, además del problema oclusal o de la que puede ser una caries, que puede ser una fractura o que puede ser desgaste, que tengan también lesiones cervicales no cariosas. Menciono mucho lo de lesiones cervicales no cariosas porque en pacientes con bruxismo es bastante común encontrar esa combinación entre la afección de la cara oclusal y la afección de la porción cervical del diente. Entonces tenemos esos cuatro opciones de tratamiento. La pregunta va a ser ¿cuándo voy a usar un inlay? ¿Cuándo voy a usar un onlay? ¿Cuándo voy a usar un overlay? ¿Y cuándo voy a usar un bonelay?
Y aquí es donde viene la fase o la parte de diagnóstico que me gustaría poder transmitirles. Y para esto voy a ayudarme un poco de información recabada a lo largo de los años en estudios que han hecho evaluaciones de la resistencia mecánica. Este es un estudio clásico del año 1980, publicado en el Journal of Prosthetic Dentistry por el doctor José Mondelli, en donde se evaluó la resistencia de dientes intactos y de dientes con diferentes tipos de preparación. ¿Qué fue lo que encontró en su estudio? Encontró que un diente intacto tiene una resistencia de 140 kilogramos de fuerza previo a una fractura, y que cuando se hace una cavidad M o D con la mitad de la distancia intercuspidia como constante en el ancho vestibulolingual, hay una pérdida o una disminución en la resistencia hasta 51.2 kilogramos. Entonces, si ustedes se fijan, pues es una diferencia bastante significativa, es menos de la mitad de resistencia la que está teniendo el diente después de que es sometido a una preparación como la que estamos viendo en la pantalla. Esto significa un menos 64% de resistencia. Si vemos un poquito más a fondo los resultados del estudio del doctor Mondelli, va a haber cosas que nos van a llamar la atención, porque muchas veces pensamos que una preparación por el simple hecho de ser una clase 2 ya significa que hay una gran pérdida de resistencia, y si nosotros analizamos el porcentaje del istmo que se ha perdido, nos vamos a dar cuenta que a veces perder ese ancho en la preparación es igual o más importante o más relevante que perder la cresta marginal en una clase 2. Y eso lo podemos ver aquí en esta tablita que tenemos en la derecha en la pantalla. Vemos como una clase 2 ocluso mesial que ha perdido la cresta proximal, pero el istmo es de 25%, solamente tiene una pérdida de resistencia del 16%. En cambio, una clase 1 que mantiene las crestas marginales intactas, si el ancho del istmo es de un 50%, hay una pérdida de resistencia del 51%. Entonces, ese concepto que algunos tenemos o teníamos de que la cresta marginal era lo más relevante para la resistencia, pues en este estudio vemos que no necesariamente, sin duda es relevante, pero también es relevante evaluar el porcentaje que se ha perdido del ancho en el istmo. Si lo comparamos, ese 50%, al quitarle también una cresta marginal, vemos que no hay mucha diferencia, de un 51 a un 56%. Entonces, en este estudio se ve que la cresta marginal pues pudiera no ser el punto más relevante. Y bueno, esta es nuestra peor pesadilla. Yo ahora que estoy en cuarentena y que tengo casi 2 meses y medio sin trabajar, sin ver pacientes, a veces tengo pesadillas y siento que me llama un paciente y me dice que comió un sándwich y que se le rompió su diente. Ese osito tenebroso, el osito Bimbo, que aquí en México yo creo que es el pan que más se come, pues esa es la causa de tantos y tantos fracasos. Esa carita maquiavélica se aparece por ahí en mis sueños, porque nosotros seguimos viendo fracturas. Entonces es importante que entendamos qué tanta resistencia requiere mi diente para poder ejercer la función y comerse ese pan Bimbo con confianza y con tranquilidad. Y los estudios nos hablan de entre 80 y 110 kilogramos de fuerza. O sea que los dientes naturales intactos están bastante pasaditos, porque estábamos hablando de 140 kilogramos de fuerza de resistencia, y realmente lo que necesitamos es entre 80 y 110 kilogramos de fuerza. Entonces, es importante que tengamos este número en mente a la hora también de pensar en qué tipo de restauración es la que vamos a ejercer en nuestro diente que vamos a restaurar. Pero también quiero que vean este estudio antes de empezar a hacerse por ahí su criterio de evaluación. Porque en este estudio evaluaron el otro factor que es importante, que es la profundidad de la preparación, la profundidad que puede tener la cavidad. El estudio de Mondelli se basaba más en evaluar la diferencia en el ancho del istmo
y la presencia o ausencia de crestas marginales. Pero ellos trabajaron a una misma profundidad. En este estudio de Forster, él evalúa diferentes profundidades en las preparaciones y vamos a ver qué es lo que encontraron. Ellos hicieron un grupo en donde tuvieron una profundidad de 3 milímetros, otra profundidad de 5 milímetros y una profundidad más de 7 milímetros que ya involucraba la necesidad de hacer una trepanación endodóntica y hacer la simulación de un diente endodonciado. Y lo evaluaron con diferentes grosores de las paredes axiales. Tuvieron un grupo con paredes axiales de 3.5 milímetros de grosor, otro con 2.5 milímetros de grosor y otro con 1.5 milímetros de grosor. ¿Sí? ¿Qué fue lo que encontraron en el estudio? Encontraron que no existía diferencias significativas en el grupo de 3 milímetros de profundidad, independientemente si las paredes remanentes tenían 3.5 de grosor o 2.5 o 1.5. Pero en aquellos grupos en donde la profundidad era mayor a 5 milímetros, independientemente de si la pared tenía 3.5 milímetros, que era la pared más gruesa, ya había diferencias significativas entre ellos. Entonces tendremos que aprender a evaluar el ancho de nuestra preparación, el ancho del istmo, y evaluar la profundidad de nuestra cavidad, así como también si existen o no crestas marginales. En las conclusiones de este estudio que acabamos de ver, podemos encontrar lo que ya mencionamos, que los dientes molares con cavidades de 5 milímetros o más no pueden ser restauradas con restauraciones directas, dado que requieren un refuerzo en la estructura dental remanente. Entonces, esto es importante que lo entendamos. Si los dientes tienen 3 milímetros o menos de profundidad, entonces podremos pensar en que podemos utilizar una resina directa sin preocuparnos por la resistencia del diente, independientemente del grosor de las paredes axiales. Bien, entonces, con estos datos que hemos ido repasando en la literatura, estoy hablando de un par de artículos, pero hay muchos artículos más que pueden encontrar y que tienen resultados bastante similares a los que les acabo de mostrar. Con estos datos ya podemos nosotros empezar a hacer consideraciones de cuándo voy a hacer un inlay, de cuándo voy a hacer una restauración directa o de cuándo tendré que hacer una restauración con cobertura cuspidia. Ahora lo que vamos a ver es cómo han cambiado los principios de las preparaciones gracias a la adhesión, ¿sí? Porque pasamos de consideraciones morfológicas a consideraciones estructurales, ¿sí? Vamos a ver qué geometría debe tener mi preparación, ¿sí? Buscando siempre tener la mayor superficie de esmalte posible para la adhesión, hasta entender la estructura de la dentina y del esmalte y tratar de mimetizar esas restauraciones. Bien, entonces las nuevas formas cavitarias van a ser caracterizadas por márgenes en forma de planos inclinados, que pudiera ser con un chamfer o pudiera ser con un bisel, sobre paredes axiales, siempre y cuando ésta termine por encima del ecuador del diente. Cuando los márgenes de ese desgaste, de esa reducción axial, estén por debajo del ecuador del diente, entonces tendremos que pensar en marcar un chaflán un poco más profundo o incluso pensar tal vez en marcar un hombro. Muy importante que la superficie oclusal mantengamos un contorno anatómico libre de ranuras, libre de cajas de retención y de ángulos agudos. Esos que eran tan preciados y tan buscados en los principios de macro retención, ahora es todo lo contrario. Ahora ya no los quiero, no los necesito y no solamente no los necesito, sino que si están ahí, ellos pueden ser perjudiciales para las restauraciones. Entonces, pensar en hombros alrededor de cúspides por encima del ecuador
pensar en que necesito cajas oclusales para retención o incluso pins de retención. Eso es algo que me puedo olvidar de él. Eso ya no lo necesito para las restauraciones adhesivas. Aquellos que todavía continúen haciendo preparaciones con macro retención, entiendo que aceptar este cambio pues es aceptar algo bastante drástico, es un cambio bastante drástico y que en ocasiones pues pudiera ser difícil de creer si eso va a funcionar en boca o no va a funcionar en boca, pero sinceramente es que ya son años y años de estudio y de comprobaciones, no únicamente en el laboratorio, sino de comprobaciones en clínica, que nos demuestran que este tipo de preparaciones con las técnicas adhesivas y con técnicas de cementación adhesivas, pues son bastante predecibles a lo largo del tiempo. Ahora, importante, si mi preparación, si las características de mi preparación o de mis preparaciones han cambiado y ahora quiero conseguir esos contornos de los que hemos estado hablando, pues obviamente el instrumental rotatorio que vamos a usar para hacer la preparación, pues tampoco puede ser el mismo. Entonces, ¿cuáles son las fresas que podemos utilizar? Bueno, aquí hay una amplia gama de alternativas. Esto que yo voy a presentar aquí son algunas fresas que a mí me han resultado útiles. Esta es una fresa de profundidad. Con este código se puede conseguir. Son fresas que son parte de un kit de preparación del Dr. Winter. Y esta es una fresa, repito, de profundidad que simplemente nos va a ayudar a calibrar la cantidad de desgaste que estamos realizando, gracias a que aquí tiene un tope no activo en donde la fresa o en donde esa plataforma va a impedir el sobrepasarnos de la profundidad o que la fresa penetre más allá de ese límite. Una fresa redondeada. Si estamos hablando de que queremos ángulos redondeados, pues obviamente pensar en una fresa redondeada es lógico. Esta nos va a ayudar a conseguir los ángulos de transición suaves. Esta fresa troncocónica nos va a ayudar en el caso de las inlays a mantener la divergencia de las paredes. Y si ustedes se fijan, la parte superior, la punta de la fresa es plana, pero tiene este segmento de aquí redondeado. ¿Por qué? Porque, como hemos mencionado, es muy importante evitar ángulos agudos. Los ángulos agudos van a generar tensión y esa tensión puede provocar fracturas. Por aquí tenemos otra fresa troncocónica, también de extremo plano, también con este ángulo redondeado. Y esta la podemos utilizar para definir márgenes, sobre todo en aquellos casos que estamos por debajo del ecuador anatómico del diente. Y por último tenemos esta otra fresa que nos va a servir para el redondeo de la cara oclusal, para permitir mantener la profundidad del surco fundamental con ángulos suavizados, con ángulos redondeados, olvidándonos, repito, y hago mucho énfasis en ello, de los conceptos con los que algunos fuimos entrenados de macro retención. Y aquí vemos pues cómo se va utilizando cada una de las fresas. Aquí estamos viendo cómo se puede marcar la profundidad. La profundidad, bueno, esta la hay de diferentes profundidades. Esta está calibrada a 1 milímetro, pero hay diferentes profundidades. Aquí suavizamos los ángulos de transición. Como estamos por encima del ecuador, en el caso de esta preparación, no es necesario marcar un chaflán. Pero vean cómo con esto podemos exponer una gran cantidad de prismas de esmalte a la cual vamos a tener una adhesión mucho más predecible que si esta fuese terminación en dentina. Aquí el uso de la fresa troncocónica para la parte oclusal y la divergencia de las paredes internas. En este caso, una preparación en donde la terminación está por debajo del ecuador. Aquí sí tendremos que marcar un pequeño chaflán, dependiendo del material que vayamos a utilizar como material de restauración. Va a ser la profundidad del desgaste que vayamos a requerir. Y por último, redondeamos todos los ángulos de la cara oclusal con esta fresa.
Y bueno, vamos a ver aquí alguna secuencia de los pasos clínicos. En este caso es un artículo que está publicado en el International Journal of Aesthetic Dentistry por el doctor Veneziani, que tiene varias publicaciones al respecto. Obviamente, pues el primer paso en toda preparación cavitaria será la eliminación del tejido defectuoso o de las restauraciones preexistentes. Esto podemos hacerlo con fresas de bola. Haremos una evaluación del grosor de las paredes remanentes y de la profundidad, como ya lo vimos de acuerdo a los estudios, para poder decidir si vamos a hacer un inlay, si vamos a hacer un onlay, si vamos a hacer un overlay o si vamos a hacer un bonlay. Vamos a hacer la evaluación completa del caso. La reducción oclusal va a depender del material de restauración que vayamos a utilizar. O sea, cuánto espacio le voy a dar va a depender de qué material estoy utilizando. No será lo mismo si utilizo una resina, o si utilizo un disilicato de litio, o si utilizo una zirconia. Por ahí va a haber pequeñas variaciones. Va a depender de la evaluación que hagamos del esmalte sin soporte dentinario y del grosor de las paredes, tanto de esmalte como de dentina. Por ejemplo, en este caso que estamos revisando de esta publicación, tenemos una cúspide con una base de 2.2 milímetros, tenemos esta con 1.2, tenemos esta con 3.4 y tenemos esta con 1.7. También tendremos que tener la consideración de si son cúspides estampadoras o si son cúspides de tijera. Obviamente las cúspides funcionales o estampadoras sabemos que van a recibir una carga oclusal directa y que por ende pues es la zona en donde se puede generar mayor tensión. Aunque las cúspides no funcionales o de tijera también deben de ser evaluadas sobre todo en movimientos extrusivos. Hay que evaluar las lateralidades y revisar que no haya por ahí alguna interferencia, porque si la hay, pues tendré que pensar o en eliminar esa interferencia o en recubrir esa cúspide también. Recuerden que esas fuerzas que se generan en movimientos de lateralidad o de protusión son fuerzas axiales y no son dirigidas hacia el eje longitudinal del diente. Son las fuerzas que más son propicias a producir fractura en los dientes. Bien, aquí se está marcando surcos para controlar la profundidad. Aquí en este caso el doctor está utilizando una fresa de carburo en forma de pera. En todo caso, lo más relevante, lo más importante será conocer el grosor de la fresa para realmente poder estar haciendo un control de la profundidad de desgaste. Una vez que se marcan los surcos, se continúa el desgaste a completar la reducción que se pretende de acuerdo al material de restauración. Esto lo podemos hacer con una fresa troncocónica de diamante. Y luego vamos a pensar en qué vamos a hacer una vez que hemos eliminado el tejido necesario para la preparación. Y algo que muchos clínicos pregonan como algo necesario o como algo ventajoso es pensar en la técnica propuesta por el doctor Pascal Magne, que es la técnica de sellado dentinario inmediato. La técnica de sellado dentinario inmediato es algo que genera a veces un poco de, no sé si decir pasión o polémica, porque si bien la voz autorizada del doctor Pascal Magne tiene poco que rebatirse, hay algunos clínicos a los que no les gusta tanto hacer sellado dentinario inmediato porque tal vez no perciben ese valor o esa ventaja. Yo sin duda recomiendo que lo hagan, creo que sí presenta varias ventajas, pero es una técnica que hay que repasar muy bien paso por paso para no tener problemas cuando se lleve a cabo. Otra cosa que tendremos que realizar es una técnica de reconstrucción cavitaria o build-up. Esto para preservar o mantener los contornos suavizados que requieren las preparaciones adhesivas y evitar con ello ángulos de retención o zonas que puedan generar tensión. Y otro concepto importante que puede ser incorporado a la secuencia de pasos clínicos es la relocalización marginal.
esta también, al igual que la técnica de sellado dentinario inmediato, o incluso más, puede generar polémica y ahorita vamos a explicar el por qué y veremos si lo recomendamos o no lo recomendamos. Vamos primero a sellado dentinario inmediato para que quede claro qué es y cómo lo vamos a hacer. ¿Qué es? Pues es una técnica que, como su nombre lo indica, se utiliza para sellar los túbulos dentinarios que se exponen después de la preparación y vamos a hacerlo con el objetivo de disminuir la sensibilidad posoperatoria, evitar la contaminación de la dentina y potencializar los resultados de la adhesión a este tejido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer utilizando un adhesivo. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Inmediatamente después de terminar el tallado. Por eso se llama inmediato, por eso se llama sellado dentinario inmediato. Tan pronto hemos terminado de hacer la preparación, en ese momento decidiremos si vamos a hacer o no el sellado dentinario inmediato. Quiero hacer también hincapié en que cuando hablamos de restauraciones parciales adhesivas, es importante vincularlo con el trabajo con aislamiento absoluto. Todas las técnicas adhesivas requieren de un control del campo operatorio y la mejor forma de controlar ese campo operatorio será utilizando un dique de goma, utilizando un aislamiento absoluto. No importa si va a ser sellado dentinario inmediato o no, no importa qué marca de adhesivo vaya usted a utilizar, trabajar con dique de goma siempre va a resultar benéfico para cualquier procedimiento adhesivo. Entonces, yo estoy imaginándome que están haciendo este tipo de preparación con aislamiento. Eso sería lo ideal, ese sería el escenario ideal. Hoy en día tenemos una cosita extra que tal vez va a ser lo que hacía falta para empujar a los clínicos a utilizar el aislamiento absoluto, que es el COVID-19. Seguramente, igual que la mayoría de nosotros, ustedes ya se han preocupado por irse empapando de cuáles son los cuidados que debemos de tener en esta época durante el trabajo clínico. Y algo que sin duda va a ayudar a contaminar menos el ambiente en el consultorio será trabajar con aislamiento absoluto. Entonces, pues ahí tiene una cosita más que lo va a empujar a hacer uso de esta técnica. Entonces, este sellado dentinario inmediato sin duda va a resultar mucho más efectivo si estamos trabajando con aislamiento absoluto. ¿Ok? Bien, ¿cómo vamos a hacer ese sellado dentinario inmediato? El doctor Pascal Magne lo hace utilizando técnica de grabado total y utilizando un adhesivo de cuarta generación, que es el Optibond FL de la casa comercial Kerr. Y tal vez eso es algo que le ha impedido al doctor Pascal Magne hacer que esa técnica se vuelva más aceptada o más universal. Es que la mayoría de los clínicos hace años dejaron de utilizar adhesivos de cuarta generación. Yo sinceramente no quiero entrar en la polémica en este momento de si es más conveniente utilizar el adhesivo de cuarta o el de quinta o el de sexta o el universal, porque no tenemos tiempo para hacer una evaluación tan profunda de ello. Pero sin duda, si yo pienso en ustedes que están viendo esta charla, si pudiéramos hacer una pequeña encuesta, creo que hay 1000 personas conectadas en la charla, si pudiéramos hacer una encuesta de cuántos de ustedes utilizan un adhesivo de cuarta generación, yo creo que si llegamos a un 5% es mucho. La mayoría de ustedes no utiliza un adhesivo de cuarta generación. La mayoría de nosotros utilizamos hoy en día adhesivos universales. Entonces, ¿podemos hacer sellado dentinario inmediato con un adhesivo universal? Claro que podemos hacerlo. No es la técnica que describe el doctor Pascal Magne, pero sí podemos hacerlo. ¿Qué diferencias vamos a encontrar? Pues sí podemos encontrar algunas diferencias. Buenas o malas, dependerá tal vez del gusto de ustedes, pero es importante que las reconozcamos. Si usted quiere seguir la técnica tal cual el doctor Pascal Magne la describe, tendrá que hacer
grabado total, grabado de esmalte, grabado de dentina, posteriormente colocar el primer, posteriormente colocar el adhesivo y fotopolimerizar. Si usted está utilizando un adhesivo universal, usted tendrá la opción de decidir si va a ser grabado total para después colocar el adhesivo, o si va a ser grabado solo de esmalte y autocondicionamiento con el adhesivo en la dentina, o si quiere hacer autocondicionamiento completo. La literatura nos dice que esta última opción no es la más adecuada. ¿Por qué? Porque está demostrado por la mayoría de los estudios que el grabado en esmalte mejora significativamente la adhesión, independientemente de qué adhesivo se esté utilizando. Entonces, mi sugerencia sería utilizar un adhesivo de 7ª generación, un adhesivo universal, con grabado selectivo y aplicar 2 capas de adhesivo. ¿Sí? ¿Por qué 2 capas de adhesivo? Porque en la técnica de sellado dentinario inmediato, probablemente después a la hora de cementar se va a hacer un arenado de la preparación para limpiar. Y si yo solamente coloco una capa de adhesivo universal, ese adhesivo es muy ligero, va a dar un grosor de capa muy delgado, que con el arenado puedo yo llegar a remover. ¿Ok? Entonces, 2 capas de adhesivo universal para hacer sellado dentinario inmediato. Después evaluaremos la necesidad o no de hacer un build-up, de hacer una reconstrucción cavitaria. Yo creo que la gran mayoría de los casos va a requerir, aunque sea un pequeño ajuste de la preparación, principalmente para rellenar defectos o zonas retentivas. Entonces vamos a hacerlo utilizando resina compuesta. Esto con el objetivo de minimizar el fresado. Es decir, si yo quiero un piso plano, un piso regular y no lo tengo porque quité una caries, porque quité una amalgama o quité una resina, pues en vez de fresar para conseguir eso, si ya yo tengo espacio suficiente para mi restauración, yo puedo ir eliminando esas zonas retentivas o esas zonas irregulares agregando resina compuesta. ¿Ok? Entonces, esto también va a mejorar mi adhesión y va a evitar tener dentina expuesta. Bien, entonces lo hacemos inmediatamente después del sellado dentinario inmediato, esa reconstrucción cavitaria, y después de terminar la reconstrucción cavitaria podemos pasar una fresa de grano extra fino o fino para terminar de alisar la superficie de mi preparación. Bien, el tercer concepto que pudiera ser requerido en los casos clínicos es el de relocalización marginal. Consiste en rellenar perdón, esto está equivocado, disculpen. La relocalización marginal consiste en subir el piso de una caja proximal con el objetivo de evitar la dificultad de hacer una toma de impresión en preparaciones subgingivales. Por ejemplo, en este caso, en donde nos muestran cómo hacerlo y los beneficios de hacerlo. Si nosotros estamos trabajando, como hemos hablado, con un aislamiento absoluto y estoy removiendo una vieja restauración, es muy probable que este va a ser el mejor momento para hacer adhesión porque tengo un control del campo operatorio. Si yo hago mi preparación y dejo el margen subgingival, a la hora de quitar el aislamiento para hacer la toma de impresión, es probable, bastante probable, que la encía va a sangrar un poco y va a dificultar o a imposibilitar la toma de impresión. Entonces, pues resulta lógico pensar en que si tengo las condiciones apropiadas para hacer una buena adhesión, pues yo pueda buscar colocar un poco de resina en esa caja proximal y poner el margen a nivel equigingival o ligeramente supragingival. Entonces, en este caso, se puso una banda matriz, se rellenó la caja proximal con un poco de resina, obviamente previamente se hizo el acondicionamiento con ácido. Y aquí tenemos una radiografía de control que presenta Bresser en este artículo publicado el año pasado. Y aquí está la relocalización del margen gingival. Entonces ustedes pueden ver que hay una continuidad con la anatomía original del diente, que hay un sellado
bastante bueno, todo gracias a que se estuvo trabajando con un correcto aislamiento absoluto. Si usted no está trabajando con aislamiento absoluto en ese momento, probablemente hacer una relocalización marginal no sea una buena idea. Pero si lo está haciendo con aislamiento absoluto y tiene control de su campo operatorio, entonces puede ser una buena alternativa. Ya hay estudios clínicos publicados a 10 años o 12 años en donde se evalúa la confiabilidad de esta técnica. Aquí está la radiografía ya con la restauración cementada. Y aquí está la unión entre la resina de relocalización y la restauración indirecta. Bien. Siguiendo un poco con las características que debe tener la preparación. Aquí vemos dos tipos de terminación oclusal. Una terminación en donde quedamos paralelo al eje longitudinal de los prismas del esmalte, y aquí tenemos una preparación en donde quedamos perpendicular a los prismas del esmalte. Sin duda alguna, esta configuración va a potencializar la adhesión porque vamos a tener un poco más de superficie y una superficie en mejores condiciones para generar la adhesión. Recuerden que la adhesión del margen, pues en esencia, además de darnos retención, también nos va a dar el sellado marginal de la restauración. Entonces podemos tener tres tipos de terminación en esas caras oclusales. Una preparación tipo boot joint, como esta, una preparación tipo bisel, como esta, o una preparación tipo hombro, como esta, que vamos a usar únicamente cuando estemos por debajo de la línea del ecuador del diente, ¿sí? Siempre tomando en cuenta el espacio interoclusal que requiere el material de restauración, dependiendo de cuál haya sido la elección de este material. Entonces, obviamente yo tengo que tener en mente qué material voy a emplear como restauración, qué material le voy a pedir al laboratorio antes de hacer la preparación o al momento de hacer la preparación. Eso tiene que estar ya decidido. Vamos a ver ya aquí algunos casos más para ir terminando la presentación. Tenemos un diente con una caries de recidiva, una preparación bastante extensa. La restauración previa tenía por ahí algunos pines de retención. Se hace la eliminación del tejido defectuoso, se trabaja con aislamiento absoluto, se decide hacer una relocalización del margen. Vean cómo la encía estaba envaginada sobre el diente, entonces iba a ser bastante complicado hacer una toma de impresión adecuada en esa zona. Ahí está la reconstrucción cavitaria y la relocalización del margen. Y vamos a ver qué características tiene la preparación. Tenemos en la zona proximal una terminación tipo boot joint de 1.2 a 1.5 milímetros. Son zonas que se encuentran por debajo del ecuador del diente. Tenemos una reducción oclusal anatómica, manteniendo un poco la anatomía o las depresiones que tienen los surcos y las elevaciones que tienen las cúspides. Paredes axiales con una divergencia de 6 a 10 grados. Recuerden que quiero una preparación de asentamiento pasivo, entonces voy a evitar el paralelismo. El paralelismo en este caso no es necesario y por el contrario puede ser contraproducente. Y por último, planos inclinados tipo bisel o tipo chamfer que nos permitan potencializar la adhesión del esmalte periférico. Esa es la preparación que tenemos. Ahí tenemos la restauración cementada, una radiografía postoperatoria, en donde podemos visualizar la reconstrucción o la relocalización marginal, el sellado que tiene este con el diente y la adaptación que hay entre entre restauración y relocalización marginal. Por aquí tenemos otro caso, un paciente que acude con dolor en esta área. Vemos lesiones interproximales tanto en el premolar como en el molar. Hay necesidad de hacer un tratamiento de conductos en ese premolar. Y bueno, el paciente viene después para hacer la reconstrucción. Hay que hacer la eliminación de todo ese tejido.
En algunos casos, los alumnos me preguntan, me llaman, doctor, revíseme, quiero que vea estos dientes para saber si hacemos un onlay o un inlay, ¿qué hacemos? Y si yo veo esta imagen, yo en este momento no puedo decidir si vamos a hacer un inlay o vamos a hacer un onlay o vamos a hacer una corona tal vez. No lo puedo decidir. Necesitamos hacer una eliminación del tejido afectado y de las restauraciones preexistentes para poder evaluar el tejido remanente y decidir qué configuración vamos a hacer. En este caso aquí están las preparaciones, 2 restauraciones parciales, tanto para el molar como para el premolar. Aquí tenemos ya la reconstrucción cavitaria. Y estamos listos para la toma de impresión. Yo hoy en día trabajo con un escáner intraoral, que es la Omnicam de CEREC. Entonces, esto nos permite poder hacer restauraciones en un mismo día, que es muy cómodo para el paciente y nos evita por ahí algunos problemas de provisionalización y de limpieza de la cavidad posterior al retiro de provisionales. Claves para el éxito de la cementación. Pues sin duda alguna, como ya lo mencioné, aislamiento. El aislamiento del campo operatorio es sumamente importante. Puede hacer la diferencia entre el éxito a largo plazo o el fracaso. Si usted no utiliza aislamiento, no creo que la restauración se vaya a caer, pero tal vez no va a durar lo suficiente. Tal vez por ahí pueda haber alguna microfiltración. ¿Cómo vamos a tratar la superficie del diente? Sobre todo si usted cementó provisionales para enviar al laboratorio, pues hay que hacer una limpieza de toda la superficie a la cual nos vamos a adherir para poder tener una adhesión óptima. Entonces vamos a hacer una limpieza con arenado, con óxido de aluminio en polvo para maximizar la retención, para limpiar y maximizar la retención. Posteriormente vamos a lavar muy bien la preparación. Después vamos a grabar el esmalte con ácido fosfórico por 15 segundos. Vamos a lavar 15-30 segundos, vamos a lavar muy bien y posteriormente vamos a colocar nuestro adhesivo y nuestro cemento. Al material de restauración, pues dependiendo del material de restauración que se vaya a utilizar, también habrá que hacerle un tratamiento en su superficie. En este caso es disilicato de litio. Se hace grabado con ácido hidrofluorhídrico por 20 segundos. Se lava con spray por 40 segundos. Posteriormente se coloca en alcohol por 3 minutos en ultrasonido para terminar de remover todo ese remanente o ese lodillo que se genera del grabado. Posteriormente colocaremos silano por 3 minutos en la porción grabada de la cerámica. Y en el diente colocaremos nuestro adhesivo dental y lo vamos a fotopolimerizar, ¿sí? Es bien importante, esto maximiza los resultados. Tenemos que ser cuidadosos obviamente con el grosor de capa, que esa es una ventaja de los adhesivos universales, dejan una capa muy fina. Entonces poner el adhesivo y después con un poco de aire eliminar esos excesos para no interferir en el asentamiento correcto de la restauración. Si no quiero fotopolimerizar mi adhesivo, tendré que revisar las indicaciones del fabricante de mi adhesivo, porque muy probablemente la mayoría de los adhesivos universales tienen un frasco de activador que nos va a ayudar para hacer que éste reaccione con el cemento. Entonces, si quiero un curado dual, pues entonces habrá que utilizar el adhesivo en combinación con el activador. Aquí el momento del cementado. Y el seguimiento, en este caso a 2 años, restauraciones que se mantienen in situ, no se aprecia, se alcanza a mimetizar bastante bien las restauraciones, no se aprecia dónde está la unión entre diente y restauración, gracias en parte a la preparación. No únicamente el material restaurador es importante, sino también la forma en la que hacemos la preparación. Por aquí tenemos un caso más de un diente con endodoncia para su restauración. En este caso lo vamos a restaurar con un onlay. Aquí estamos haciendo la colocación del adhesivo para la reconstrucción cavitaria.
Y quiero mostrarles este videíto para que ustedes vean cómo es la evaluación que tenemos que hacer. Por ejemplo, aquí vemos estas zonas retentivas, estas concavidades, vemos la pérdida de la cresta marginal, la pérdida aquí en la porción vestibular de este pequeño surco. Tal vez esta pared está suficientemente gruesa. Por aquí vemos una faceta de desgaste en esa cúspide. Entonces, hay que hacer una evaluación bastante meticulosa. Estos son un pequeño video de la impresión de este caso, de la impresión digital, cómo funciona el escáner intraoral. Creo que la odontología va para allá. Hoy en día tal vez somos pocos los que utilizamos impresiones digitales, pero sin duda cada vez vamos a ir más para allá, cada vez vamos a ir más para allá. Y bueno, tiene muchas ventajas o muchas virtudes el hacer este tipo de impresión. En este caso, para esta restauración utilizamos un bloque de Brilliant, que es un material resinoso. Estos materiales están ganando bastante popularidad. Cada vez más las casas comerciales buscan agregar a sus opciones de restauración bloques como estos. CEREC ya tiene bastantes opciones o bastantes alternativas para elegir. Este caso lo hicimos, repito, con una resina que es Brilliant. Dentro de sus ventajas tiene la dureza o la capacidad de abrasión que tiene para el diente antagonista, que es muy similar a la de un diente natural. Es un material que es resiliente, que no va a generar tensión. Y bueno, su comportamiento es muy parecido al de una resina de laboratorio. Esto está fabricado industrialmente. Obviamente es mucho más rica en propiedades mecánicas que lo que es una resina compuesta de uso clínico. Y tal vez una de sus desventajas pueda ser pues, el que no te permite mucho la caracterización, pero para un molar creo que es un material bastante estético. Aquí está la restauración. Esta es un año después de cementado y sigue trabajando bastante bien. Por aquí un caso más, dos restauraciones de amalgama ya bastante viejitas. Se hizo el retiro de las restauraciones, se hizo la reconstrucción cavitaria, se tomó la impresión, se hizo el diseño de las restauraciones. Aquí están las restauraciones cementadas. Esto lo hicimos en una sola sesión, una sesión de 2 horas más o menos. Y bueno, por último, el último caso que les voy a compartir para cerrar, vamos a ver un caso anterior. Esta es Gaby, la esposa de un gran amigo mío que se iba a casar, quería mejorar su sonrisa. Entonces, bueno, como todos los casos de estética, tratamos primero de entender las necesidades del paciente, porque cuando yo le pregunto a Gaby qué es lo que no le gusta de su sonrisa, ella no me sabe decir qué es lo que no le gusta, solamente me dice que cuando se sonríe en fotos, pues trata de no mostrar sus dientes. Entonces nos valimos pues de la tecnología también, de los softwares para hacer un diseño de sonrisa, mostrarle a Gaby cuáles podrían ser los cambios que podríamos ofrecer. Este diseño le gustó, así que hicimos una prueba, tomamos un modelo, hicimos un encerado, posteriormente hicimos un NUCOP para que ella pudiera visualizar el resultado antes de hacer ningún tipo de preparación. Y esto nos sirve también para la parte diagnóstica, para que podamos nosotros prever qué tanto desgaste tendremos que hacer en esos dientes para el tallado, porque algo que sin duda genera expectativa en el paciente es qué tanto me van a tener que desgastar los dientes por fines estéticos. Y en este caso, afortunadamente, pues el desgaste fue mínimo. Aquí esto es un tallado que se hizo sobre el MUCOP con fresas calibradoras, y si ven, son muy poquitas las partes en donde se expuso el diente. Estas preparaciones pudimos hacerlas completamente sin necesidad de anestesiar a Gaby. Realmente la zona en donde mayor tejido removimos fueron las zonas interproximales, que en el caso de las carillas, cuando se van a cerrar diastemas, es importante que la carilla pueda abarcar la cara interproximal para poder hacer un cierre completo y no solamente un cierre estético. Ahí están las preparaciones. Todas las preparaciones fueron completamente en esmalte. En ninguna porción de ninguno de los dientes
se llegó a dentina. Hicimos las restauraciones fresadas, utilizamos un material feldespático. Aquí estamos haciendo el acondicionamiento de la superficie de las carillas para el cementado. Esta es la imagen post-cementación. Y aquí están los resultados finales. Entonces, lo que quiero con este caso es mostrar cómo podemos hacer tratamientos bastante conservadores, siempre y cuando tengamos una planificación adecuada. Esto fue conseguido gracias a que hubo una planificación. Hubo un encerado diagnóstico, hubo un MUCOP, hubo todo un análisis de esos dientes y de las proporciones. No quedó una sonrisa perfecta. Este caso idealmente debió haber sido tratado con ortodoncia previo a las restauraciones. Incluso tal vez pudimos haber ahorrado algunas restauraciones si ella hubiera aceptado un tratamiento ortodóntico. Y es importante mencionar esto porque siempre hay que ver por el mejor resultado para el paciente. Si no lo puedo resolver yo solo y tengo que involucrar a alguien de mi equipo, no dudo en involucrarlo. Pero en este caso, pues, había algo de prisa por tener un resultado inmediato. Así que, pues, ella accedió al tratamiento a pesar del entendido de que no se iba a conseguir algo 100% perfecto, pero sí se consigue algo bastante agradable y bastante natural. Y bueno, no me queda más que agradecerles por el tiempo que me han dedicado a escucharme, darles un poco de ánimo a todos los países que nos están viendo en estos tiempos duros que nos está tocando vivir. Agradecer a COA y a Coltene por esta iniciativa que sin duda nos va a fortalecer un poco más como gremio y nos va a dejar un poco más de preparación para enfrentar los retos que se vienen el día de mañana. Tengan en mente esta frase. Recuerda que en los momentos difíciles es cuando se forman los diamantes. Los diamantes se forman bajo presión. Entonces utilicemos esta presión a la que estamos siendo sometidos hoy en día para buscar hacer una mejor versión de nosotros y repito, volver más preparados para enfrentar los retos que tendremos mañana con que nos sentemos nuevamente frente a nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención. Aquí les dejo mis contactos en redes sociales. Si tienen cualquier duda, creo que va a haber ahora una sesión de preguntas. Intentaré ir respondiendo. Si por ahí queda alguna que no pude responder, pueden buscarme por aquí y con mucho gusto intentar responder todas las dudas que pude haber generado. Gracias. Muchísimas gracias por esta extraordinaria conferencia, por compartirnos tus conocimientos y tu experiencia con nuestra audiencia.